Bienvenidos alumnos. Desarrollaremos ahora los conceptos del IVA. IVA es un régimen del impuesto al valor agregado. ¿Qué significa conceptualmente o qué es el IVA? El IVA es un impuesto al consumo y recae únicamente sobre el consumidor final. ¿Y por qué lo pagan o por qué se paga en varias etapas? Porque este impuesto se va trasladando. Se va trasladando y se le va agregando el valor y cada una de las cadenas lo único que hace es pagar la diferencia. Pero quien afronta realmente el costo total del impuesto es solamente el consumidor. ¿Han visto alguna vez el IVA en alguna factura? Si ustedes observan las facturas que les ponemos aquí a disposición, van a ver que hay un concepto que se llama IVA. Y no en todas las facturas lo vemos porque depende de qué tipo de consumidor las obtenga, va a estar o no desagregado el impuesto. Pero lo cierto es que en cada caso de que la actividad, el sujeto, y se den todas las condiciones del impuesto, el impuesto solamente va a recaer sobre el consumidor final, aun cuando no lo encuentre discriminado en su factura. ¿Sobre qué recae? O sea, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos de este impuesto? Como todos los impuestos, está compuesto por un elemento objetivo, que sería qué es lo que grava efectivamente el impuesto, un elemento subjetivo, que sería a quién grava, y la otra es la constitución o el hecho imponible, que es el hecho o en el momento en el cual se da el nacimiento a la obligación. Esto está en esta ley. Lo bueno de esta ley que es dinámica, que se la puede leer y se entiende, los conceptos van desagregándose de forma lógica y coherente, por lo tanto es de fácil lectura. Entonces cuando comenzamos a ver el objeto, inmediatamente decimos venta de cosas, muebles, obra, locaciones, prestaciones de servicio, vemos las importaciones definitivas de cosas muebles y las exportaciones de lo que se llama comúnmente exportaciones de servicio, y ya vamos a ver de qué se trata. En realidad, primero lo nombra y luego comienza a detallar cada uno de esos conceptos. ¿Qué significa venta? ¿Qué sería venta? Venta, en la mayoría de las leyes hay conceptos que directamente se van a los códigos de fondo. En este caso, venta lo define específicamente lo que significa para el impuesto. Así como tenemos en otras leyes ficciones y otras cosas creadas, en el impuesto, al valor agregado tenemos la definición de lo que se considera venta. Y dice que se considera venta a la transmisión a título oneroso de bienes muebles, y dice transmisión a título oneroso. ¿Qué significa la transmisión de dominio título oneroso? Transmisión de dominio quiere decir que yo te lo entrego, yo te lo doy. Y cuando dice a título oneroso es indefectiblemente por dinero. Por lo tanto, cualquier otro tipo de operaciones donde no intervenga dinero, no lo estamos hablando. Es así que si yo digo, voy a hacer una donación, la donación no tiene nada a cambio, no tiene contraprestación. Por lo tanto, esa no está gradada. Pero la ley sí toma ciertos conceptos que son asimilados a la venta. Como por ejemplo, la dación en pago. ¿Qué significa DAGO? Y estos conceptos que por ahí nos cuestan bastante entenderlo. Dación en pago quiere decir, yo te debo honorarios por tus servicios profesionales, te pago con una máquina, tengo una máquina aquí, una computadora que te puede hacer falta, te la doy y cancelamos los honorarios. Eso es una dación en pago y se considera gravada en el impuesto. Obviamente todas estas realizadas por los sujetos que la ley contiene. Otro ejemplo es la desafectación de cosas para el consumo propio. Por ejemplo, yo tengo un negocio, una perfumería, y necesito utilizar desodorante, shampoo, jabón, todas esas cosas que yo pueda sacar para mi uso personal también son consideradas venta a los solos efectos de la ley. No se va al código de fondo, sino que define específicamente. Y igual como define qué es venta, también define qué no es venta. Y esos conceptos son un poco más fáciles y los van a poder desarrollar rápidamente o entenderlos rápidamente. Cuando vamos a las otras cosas que grava, estamos en obras, locaciones, prestaciones de servicio. Eso es lo bueno, que también las desagrega y dice qué cosa. ¿Qué se considera obra? Por ejemplo, pueden ser obras por encargo y también siguen siendo obras realizadas sobre un inmueble
Un inmueble puede ser propio, puede ser ajeno, lo puedo realizar yo mismo, lo puede realizar otra persona y todas aquellas están grabadas. En cuanto a las locaciones, son las locaciones de inmuebles o locaciones de bienes muebles. Las exportaciones de servicio son las que se consideran las que son utilizadas económicamente en el país. Es decir, una empresa del exterior realiza un software, por ejemplo, que va a ser utilizado. Esa actividad también está grabada. Ya con estos conceptos frescos vamos a una actividad práctica y los espero luego del intervalo. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Con los sujetos y el objeto definido del IVA, es más fácil determinar cuándo ocurre el hecho imponible. Y acá hay que desenmarañar un poco qué es hecho imponible y qué tiene que ver con la declaración del impuesto o la periodicidad del impuesto con la que se declara. El hecho imponible específicamente es en el momento exacto donde nace la obligación de abonar el impuesto. ¿Cuándo nace la obligación del impuesto? Es en el momento que nace el hecho imponible, que es lo que vamos a describir ahora. Ahora, ¿cuándo nace la obligación de pago, de presentación? Es otra cuestión, porque el impuesto es periódico, es de declaración periódica, pero de hecho imponible instantáneo. Quiere decir que el hecho imponible nace en estas situaciones. Por ejemplo, hablamos de la venta. En el caso de la venta es cuando se emite la factura o documento equivalente o con la entrega de la cosa, lo que sea anterior. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que compramos un bien, lo dejamos pagado en el local y luego el flete nos envía? ¿En qué momento se perfecciona el hecho? Cuando fui, llevé y pagué y me entregaron la factura o cuando me llevaron el bien a mi casa. Efectivamente, el bien estando a disposición es al momento de la factura, no es cuando me lo llevan. En ese momento nació el hecho de la obligación de pago del impuesto. En el caso de las prestaciones de servicio, los parámetros para el nacimiento del hecho imponible o el momento en el que nace el hecho imponible son distintos. En el caso de las obras, por ejemplo, es al momento de la finalización de obra o la percepción total o parcial del precio. Cuando hablé también de venta, hay unas situaciones especiales que por ahí no es tan fácil visualizarlas. Por ejemplo, cuando tenemos anticipos que congelan precios. ¿Qué es un anticipo que congela precio? La más conocida como seña. Cuando me entregan una seña y esa seña fija el precio del producto, por más que yo la cancele mucho más adelante, esa seña también da nacimiento de hecho imponible y se debe realizar o incluirse dentro de la declaración jurada de ese mes, aun cuando el mes siguiente sea la entrega y la facturación correspondiente al bien completo. Otra cuestión que es bastante compleja por ahí de interpretar es la comercialización de productos primarios. ¿Qué pasa cuando hay canje? ¿Qué significa el canje? Canje quiere decir, yo doy, por ejemplo, un agroquímico y aquella persona me va a pagar con silos de maíz, por ejemplo. En esa situación, ¿cuándo nace el IVA? ¿Cuál sería el precio? ¿En qué momento sucede el hecho imponible? Bueno, el legislador en esa situación ha hecho un paréntesis y ha dicho, vamos a ver la realidad de la operación.
y corrió el hecho imponible de la entrega primero, porque yo primero tengo que entregar el bien para que fertilice en el suelo, el agroquímico para que fertilice en el suelo, y posteriormente me van a llegar los silos para mí. Esa situación dice, bueno, cuando yo te entregué el bien primero, que serían los agroquímicos, generó el hecho imponible. Bueno, el legislador fue mucho más allá y dijo, no, ahí no hay todavía operación, porque todavía no sé cuántos silos me van a corresponder. Y cuando me entreguen los silos, vamos a hacer que nazcan ambos hechos imponibles. Esa es una situación particular que contempla la ley. En el caso de las prestaciones y obras, dijimos a la finalización de la obra o la percepción del dinero o la prestación dineraria en el momento. En las importaciones es en el caso cuando ya la importación sea definitiva, o sea, con el despacho de aduana. Y en el caso de la energía, del agua regulada con medidores, es a la fecha de vencimiento o la percepción total o parcial del importe. En el caso de las importaciones de servicio, es cuando se termina de realizar la servicio o el pago del precio también. A partir de ahora, ya con los conocimientos desarrollados, vamos a la actividad y los espero después del intervalo. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Definido el objeto, la actividad, el sujeto, estamos ante la posibilidad de tener una exención. ¿Qué significa exención? ¿Qué significa que no estés grabado en el impuesto? Hay una diferencia muy grande, aunque el efecto es similar. Que no está incluido del impuesto quiere decir que no cumple con ninguno de los requisitos o de los elementos para estar dentro de la ley del impuesto. Mientras que la exención significa que cumple todas de los requisitos de estos elementos que configuran el hecho imponible, pero por alguna razón, sea fiscal o extrafiscal, el legislador ha decidido que esa actividad no pagará impuestos. Eso es lo que es una exención. En la ley de IVA están en el artículo 7 todas las exenciones contempladas y hay algunas que causan una serie de dificultad de interpretación. Para interpretar una exención debe interpretarse de forma restringida, no de forma amplia. Cuando se interpreta de forma amplia, generalmente se cometen errores porque no todo el legislador quiso excluir solamente eso, quiso sacar del impuesto solamente eso. Entonces debe interpretarse de esa forma. Eso ha pasado en un fallo contra la empresa editorial Atlántida S.A., donde considero que hacer una revista con amplio contenido publicitario que lo había hecho por encargo de una empresa de televisión por cable era considerada una publicación periódica. La verdad que el fisco interpretó de que esa revista no tenía el contenido de periódico y decidió impugnar las declaraciones juradas que había presentado con ese concepto exento. Este fallo llegó a la Corte y la Corte había resuelto, por ejemplo, que aun cuando el contenido de esa revista tenía mucha publicación de contenido publicitario, no dejaba de ser una publicación periódica. Entonces dio un buen visto bueno a
a la editorial y revocó lo que AFIP había determinado y había intentado cobrar. Ese es uno de los tantos casos en donde se debe interpretar la ley de forma expresa. Si dice publicaciones periódicas, son publicaciones periódicas. Hubo otros casos, por ejemplo, siempre en el caso de los libros lleva esa dificultad, cuando los libros vienen digitales. La ley dice libros, dice editoriales, pero no existían estos medios magnéticos al momento de realizarse la exención. Entonces, AFIP, en un intento de restringir ese tipo de publicaciones, intentó grabar, y luego también a través de fallos y jurisprudencia se ha determinado que aún con la inclusión del CD en un libro también está exenta, todo tiene contenido editorial. Con los conceptos desarrollados, estamos en condiciones de realizar la actividad práctica. Los veo después del intervalo. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Cuando se determina el impuesto, ¿cómo se ingresa? ¿Quién lo ingresa? Dijimos que quien tiene que pagar el impuesto siempre, o quien afronta verdaderamente el impuesto, siempre es el consumidor final. ¿Pero lo ingresa él? No, lo ingresa cada responsable inscripto en la cadena correspondiente. ¿Y cómo se hace o cómo consiste, cómo se realiza la operación? El hecho imponible es de hecho instantáneo. El periodo a declarar son todos los hechos instantáneos que se dieron en ese periodo. El periodo para el IVA es de un mes. Mensualmente se declara y se declara de acuerdo a los vencimientos de AFIP. Ahora sí, si soy responsable inscripto y soy minorista y vendo camisetas o remeras, ¿cómo liquido mi impuesto? Cuando yo vendo con IVA incluido. Ese IVA por la venta es el que denominamos IVA débito fiscal. Y se le tiene que deducir o detraer a ese concepto el IVA crédito fiscal. ¿Y qué es el IVA crédito fiscal? Es el IVA que nosotros pagamos en la etapa anterior, o sea, quien me vendió a mí. Cuando yo compro con IVA. La diferencia de esos dos conceptos es lo que se considera saldo técnico. ¿Cómo vamos a ver en este sentido? Por ejemplo, yo compré una remerita a 60 pesos. El IVA crédito fiscal por esa remera es de 12 pesos. Cuando yo la vendo, y la vendo a 100 pesos porque yo le quiero ganar, lo que voy a facturar es el 21% de esos 100 pesos, o sea, 21 pesos. ¿Cuánto es el saldo que se le debe ingresar al fisco? Los 9 pesos de diferencia. ¿Hay una posibilidad de que tengamos saldo a favor por esta situación? Sí, se llama saldo técnico a favor. Y este saldo técnico a favor solamente lo podemos utilizar contra futuras declaraciones juradas. Sin embargo, dentro de todas las facturas que realizo como responsable inscripto, ¿todas discriminan el IVA? No, el régimen de facturación para los responsables inscriptos depende a quién vendemos. Si vendemos a otro responsable inscripto, la factura es A y tiene la obligación de llevar discriminado el IVA. Para un responsable inscripto que vende a un consumidor final directamente,
no se ve reflejada dentro de la factura el impuesto. Aún así está contenido. Cuando se liquida, se debe considerar tanto las de la factura A como las de la factura B. Con los conocimientos que han adquirido a través de esta clase, ya están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.